Esto es Gist for All. En este nuevo video vamos a realizar la creación de una base de datos geográfica mediante la utilización de PostgreSQL, habiendo ya instalado la extensión de PostGIS. Para esto disponemos de algunas capas en formato shapefile que serán cargadas a nuestra base de datos. Para esto ingresamos a nuestro servidor PostgreSQL 10, ingresamos la clave configurada durante la instalación y aquí visualizamos las bases de datos existentes en nuestro servidor. Por defecto está la que ya viene en la instalación de nombre Postgres. Procederemos a crear la base de datos. Para esto, clic derecho en Databases, Create Database. Aquí vamos a poner el nombre de la nueva base de datos que se va a denominar Datos Geográficos. El propietario de esa base de datos es el usuario Postgres. Damos clic en Guardar. Muy bien, se ha creado la base de datos de nombre de datos geográficos. Ahora, el hecho de poner el nombre descriptivo datos geográficos no necesariamente le hace una base de datos geográficos. Para ello debemos añadir la extensión PostGIS. Dando clic derecho en Extensiones, Create Extension. Entonces aquí vamos a buscar PostGIS. Seleccionamos y damos clic en Save. Entonces al añadir la extensión PostGIS a la base de datos geográficos, en este momento sí la base de datos está lista para poder procesar o almacenar datos geográficos. Una vez que hemos realizado esto, vamos a proceder a cargar información geográfica, para lo cual vamos a utilizar el Shapefile Loader que se instaló en el momento que instalamos Postgres y PostGIS. Entonces, esta es la interfaz de la herramienta que nos permite cargar, por ejemplo, un shapefile. ¿Cómo vamos a configurar esto? Vamos a dar clic en detalles, ver detalles de la conexión. ¿A qué se refiere esto? Esta herramienta, PostGIS Shapefile Import Export Manager, necesita conectarse a la base de datos. Entonces, por lo general, todas las herramientas que se van a conectar a la base de datos nos van a pedir el nombre de usuario, la clave de conexión, el nombre del servidor, localhost, en este caso es correcto, ya que está instalado en esta misma computadora, pero allí en caso de que sea una conexión remota podríamos configurar la dirección IP. Y aquí el puerto de conexión. En mi caso, el puerto de conexión de instalación fue el 5433. Y aquí nos pide el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Se denomina datos geográficos. Entonces, con esos parámetros estamos configurando la conexión para poder cargar los datos en esta nueva base de datos. Nos pide el usuario, el password, el host y puerto de conexión y el nombre de la base de datos a la cual queremos conectarnos. Damos clic en OK y en la parte inferior nos da un mensaje de que la conexión ha sido satisfactoria. Muy bien, ahora vamos aquí a seleccionar el shapefile o shapefiles que vamos a importar a nuestra base de datos. Aquí yo tengo, en esta carpeta tengo algunos shapefiles que puedo cargar. Ahora, es importante que nosotros conozcamos cuál es el sistema de coordenadas de cada uno de estos shapefiles
¿Por qué? Porque ese es un parámetro que nos va a pedir el sistema al momento que tratemos de cargar la información. Por ejemplo, yo ya sé que casi todos estos archivos en formato shapefile o estas capas están en WX84 UTM-17 Sur. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la capa áreas protegidas. La selecciono, doy clic en Open. Y allí, como vemos, me pide algún parámetro importante relacionado al sistema de coordenadas, que es el SRID. El SRID corresponde al EPSG del sistema de coordenadas, que en este caso es el 32717. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que cada sistema de coordenadas tiene un código asignado que se denomina EPSG. En este caso es el SRID también. Entonces, al poner 32717, yo le estoy diciendo al sistema que esa capa está en el sistema de coordenadas WX84 UTM-17 Sur. Aquí también me dice que la columna que se va a crear en la base de datos para almacenar la geometría se denomina geom. La dejo por defecto, y si quisiésemos, aquí podríamos cambiar el nombre. Por ejemplo, la capa se llama áreas protegidas, pero nosotros de pronto queremos aumentarle al final una letra P para decir que es una capa de polígonos. Lo podemos modificar. Luego aquí nos dice que se va a guardar en el esquema público. Es decir, aquí en la opción esquemas hay un esquema preexistente que se denomina público. Con estos parámetros, antes de dar clic en importar, damos un clic aquí, fuera de la fila que hemos modificado, para que los cambios que hicimos acá se hayan guardado, ¿no? Una vez que dé clic en importar, se deben guardar ya los datos que están en la capa de información geográfica directamente en la base de datos. Doy clic en importar. Muy bien, como vemos, al final me dice que el shapefile ha sido importado satisfactoriamente, que el tipo de objeto almacenado en POSIX es un multipolígono de 2 dimensiones, ¿sí? Y aquí están los parámetros de conexión. ¿Ok? Entonces aquí yo he importado una sola capa. Ahora voy a dar clic aquí para ya quitar esa fila. ¿Ok? Y ahora en vez de importar una sola capa, voy a importar dos. Voy a importar ahora establecimientos educativos y también, por ejemplo, peligro volcánico. Ahí está. También podría modificar, por ejemplo, establecimientos educativos en el nombre o peligro volcánico. Pero aquí yo había dicho que casi todas las capas estaban en WX84 UTM zona 17 Sur. De hecho, peligro volcánico, la capa de peligro volcánico también lo está. Es decir, aquí pongo 32717, que es el EPSG. Sin embargo, la capa de establecimientos educativos no está en coordenadas proyectadas UTM, sino que está en el sistema de coordenadas WX84 en grados. ¿Ok? Y ese sistema de coordenadas tiene un EPSG distinto, que es el EPSG 4326. ¿Por qué debemos configurar bien estos sistemas de coordenadas? Porque recordemos que si lo hacemos mal, al visualizarlos en un visor geográfico, pues se van a localizar o ubicar en un lugar incorrecto. ¿Sí? Entonces, una vez que he configurado esto de acá, doy un clic fuera y doy clic en importar. Muy bien. Entonces, de igual manera,
la capa de peligro volcánico se importó de forma correcta, pero los establecimientos educativos me dio un error, ¿ok? Aquí me dice que sucede que la codificación de los datos de la capa de establecimientos educativos está ocasionando un error y me sugiere que le ponga en la codificación como Latin 1. ¿Dónde cambio eso? Ahora, primero, como ya peligro volcánico ya se importó correctamente, lo voy a remover dándole clic acá y me queda por configurar nuevamente esta capa. En opciones, y aquí en vez de UTF-8 voy a escribir Latin 1. Pongo OK y nuevamente le doy clic en importar. Listo, ahora sí la capa de establecimientos educativos se importó de forma correcta. Ok, la remuevo y sigo importando capas. Voy a importar otra capa más dando clic en añadir y ahora voy a importar estas dos capas de líneas que son ríos IGM y vía estatal MTOP. Pongo abrir. Estas dos, si están en coordenadas proyectadas UTM, W84 UTM17 Sur, es decir, aquí debo poner 32717. Acá también 32717. Listo. Todo está configurado correctamente. Voy a dar clic en importar. Son capas que tienen bastantes elementos. Ok, entonces aquí en la parte inferior me dice, en la ventana de logs, dice que la capa de ríos IGM se importó de forma correcta y la capa de vía estatal MTOP también se importó de forma correcta. Ahora, recordemos que esta herramienta PostGIS Shapefile Import Export Manager la abrí solamente con la finalidad de cargar los archivos Shapefile en la base de datos. Vamos ahora a verificar si en realidad esos datos están acá en la base de datos que hemos creado. Cierro y regreso a la base de datos. Voy a ir a esquemas y aquí encontramos el esquema public, ¿sí? Luego acá vamos a tablas y allí encontramos, como podemos ver, 6 tablas que se corresponden a cada una de las capas que acabamos de cargar. ¿Cómo visualizamos los datos? Damos clic en la tabla que queremos visualizar, por ejemplo, ríos IGM, y doy clic acá en el símbolo de la tabla y aquí nos muestra todos los datos que están almacenados en esa capa. Ya no voy a hablar aquí de que esto es un shapefile porque ya no lo es. Es una tabla dentro de una geodatabase que conserva las propiedades espaciales aquí en la columna geometría. ¿Ok? Entonces, con estas capas que estamos viendo por acá, podemos realizar algunas consultas. ¿Qué tipo de consultas? En este caso, aquí se realizan consultas SQL. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros realizamos nuestras propias consultas ya personalizadas? ¿Ok? Por ejemplo, en que peligro volcánico. Voy a dar clic derecho y voy a poner aquí donde dice Query Tool. Entonces, esta opción de clic derecho
sobre la tabla Query Tool, me abre la interfaz para escribir nuestras consultas SQL. Por ejemplo, vamos a ver qué atributos tiene la capa de peligro volcánico. Para esto voy a poner la consulta select * from peligro volcánico. Y una vez que he escrito la consulta, voy a dar clic en ejecutar. Y al ejecutar la consulta, pues aquí me muestra, ¿no?, que tiene varias columnas esta tabla. Una que se llama GID, FK Volcani, nombre, tipo, posibilidad, geom, ¿ok? Entonces, conociendo el nombre de las columnas que tiene esta capa, cuántos de estos polígonos, ¿sí?, se encuentran en alta posibilidad de peligro volcánico. Entonces, allí la consulta sería la siguiente: select * from peligro volcánico, y vamos a poner la condición donde posibilidad, es decir, el atributo que no lleva D al final, sea igual, ¿sí?, a la palabra alta. Entonces es como que estamos en ArcMap realizando una selección por atributos, donde estamos buscando todos los polígonos de esta capa donde la posibilidad sea igual a alta. Para que solamente se ejecute la consulta que he escrito en este momento, tengo que seleccionarla y dar clic en ejecutar. Listo, como vemos, solamente aquí quedaron los polígonos, ¿sí?, que son un total de 40 polígonos, como podemos ver acá, que están en la posibilidad alta. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos una consulta de selección por atributos en ArcMap, por ejemplo, lo único que nosotros ingresamos es esta parte: posibilidad igual alta. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí tenemos que escribir todo lo demás, es decir, esto. Si nos hemos fijado, en ArcMap ya viene esto preescrito cuando nosotros realizamos esta consulta. Y por eso nosotros solamente ingresamos esta condición. Ahora, en el lenguaje SQL, que es lo que estamos en este momento utilizando, existe un estándar, digámoslo así. ¿Cómo se estructura esto? Aquí lo que estamos diciendo es seleccionar, dice, todos los atributos. Es decir, el asterisco significa que seleccione todas las columnas de la capa peligro volcánico donde la posibilidad es igual a alta. Por eso, aquí en la parte inferior nos muestra todas las columnas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros el asterisco lo cambiamos por nombre, coma, tipo, coma, posibilidad, ¿qué va a suceder allí? Que ya no nos va a mostrar todas las columnas, sino que solamente nos va a mostrar estas tres columnas: nombre, tipo y posibilidad. Selecciono toda la consulta ahora modificada, doy clic en ejecutar y como vemos hay 40 polígonos porque igual la consulta, la condición no la hemos modificado. Lo único que modificamos fue qué atributos deseamos que aparezcan como resultado en la consulta. ¿Ok? Entonces la nomenclatura dice select los atributos from el nombre de la tabla de la cual queremos consultar
y luego viene el where, es decir, la condición. Entonces ahí ya estamos estructurando de mejor manera, ¿sí?, lo que se dice el estándar de la consulta SQL. Entonces, repito, aquí estamos diciendo seleccionar las columnas nombre, tipo, posibilidad de la tabla polígono volcánico donde se cumpla esta condición. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos decir, bueno, esto también lo podemos hacer en ArcMap, ¿no? Se puede decir con una sola consulta, solamente escribiendo posibilidad igual a alta, realizar lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ArcMap usted no puede solamente decir que seleccione nombre, tipo y posibilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa también en ArcMap? En ArcMap usted no puede poner más de una tabla después del from. Pero aquí nosotros sí lo podríamos hacer. Ya vamos a hacer un ejemplo más adelante. ¿Qué más podemos hacer aquí? En ArcMap algo que ya se ha hecho es, por ejemplo, decir que con el operador lógico AND, también buscar que además de que sea la posibilidad igual a alta, que el nombre sea igual a, por ejemplo, Cotopaxi. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando ahí? Todos los polígonos de la capa donde la posibilidad es igual a alta y también sea de nombre Cotopaxi. Entonces, selecciono la consulta, doy clic en ejecutar y miren, ya aquí solo tenemos 4 polígonos donde el nombre es igual a Cotopaxi y la posibilidad es igual a alta, ¿no? Muy bien. Entonces, así vamos un poco entendiendo cómo funciona el lenguaje SQL. Hasta el momento es un lenguaje SQL que no tiene ninguna complejidad porque no estamos utilizando aún ninguna consulta espacial. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a volver a escribir. Ahora voy a utilizar, por ejemplo, la capa de establecimientos educativos. Voy a poner select asterisco from establecimientos educativos. Ok, selecciono, pongo ejecutar. Como puse asterisco, pues me muestra todos los atributos que tiene esa tabla. Obviamente es algo exploratorio para saber qué más nosotros podemos consultar. Ahora, vamos a aprender a saber cuántos objetos hay en esa tabla. Voy a poner aquí select count de contar y entre paréntesis asterisco. Ok, vuelvo a seleccionar, ejecuto y me dice que hay 15.665 establecimientos educativos. Es decir, en esta tabla hay 15.665 filas. Voy a bajar esto por acá. ¿Sí? Y voy a volver a poner los atributos para realizar otra consulta. Ahí está. Muy bien. Ahora, una consulta sencilla, ¿no es cierto? Vamos a decir que quiero saber, ¿sí? Quiero saber cuántos establecimientos educativos hay en la provincia de la Azuay, por ejemplo. Voy a poner entonces aquí la palabra para poner la condición. Digo, where provincia igual a Azuay. En mayúsculas tiene que ser exactamente igual como está en los datos, ¿no? Seleccioné la consulta, doy clic en ejecutar. Y bueno, aquí también me da un mensaje que dice que hay 767 filas, es decir, hay 767 establecimientos educativos en la provincia de la Azuay. Ahora, supongamos que
queremos saber no tantas columnas, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, el distrito y el nombre. Ok, entonces estoy tomando 2 columnas. ¿Qué va a pasar? Que en la tabla resultante solamente me van a aparecer 2 columnas, ¿sí? Y el número de elementos va a ser el mismo, 767. ¿Por qué? Porque no he cambiado la provincia. Pongo ejecutar. Listo, entonces aquí está el distrito y el nombre del establecimiento educativo. ¿Qué más podemos agregar aquí en la consulta SQL? Aquí también podemos decir que el resultado lo ordene. Order by nombre. ¿Para qué? Para que el resultado se ordene alfabéticamente por la columna nombre. Pongo ejecutar y como vemos ahora se ordena ya primero por números y luego ya aparece con las letras del alfabeto, ¿no? Ok, entonces esa es otra utilidad. Bueno, hasta ahí los ejemplos sencillos, ¿no? O sea, no estamos seleccionando más que datos de una tabla aplicando una condición y en este caso hemos puesto que nos ordene por una columna.